Hoy vamos a leer este párrafo en inglés para trabajar la comprensión y la pronunciación. Primero vamos a ver el párrafo en presente, después en pasado y después en futuro para ver las estructuras. Trate de repetir conmigo. Every summer, my family and I travel to the beach for the weekend. We pack our bags early in the morning and drive for 2 hours. When we arrive, my siblings swim in the sea, and I walk along the beach. We eat seafood at a restaurant near the coast and buy souvenirs. In the afternoon, we watch the sunset and take many photographs. Finally, we return to the hotel and rest. Si no entendió todo, no se preocupe, ahorita vamos a ver la traducción. Quiero hablar un poquito sobre trucos de pronunciación. Aquí vemos la EA y esa combinación normalmente suena como I. En este caso es beach. Sí hay algunas excepciones, pero esta es muy común. Aquí la vemos con eat y seafood también. Y suenan como I. En inglés, la H normalmente suena como J, como aquí en hotel. Pero hay algunas excepciones como hours. En hours, aquí la H no suena. El artículo THE tiene dos pronunciaciones. Aquí vemos the weekend. The weekend. Suena como the. Pero acá cuando se junta con afternoon, en vez de the, tiene un sonido de the. The afternoon. The afternoon. Esto pasa porque cuando la palabra que le sigue empieza con sonido de vocal, entonces cambiamos un poco el sonido del artículo. También quiero mencionar que en inglés la doble U normalmente suena como U. Weekend, weekend, watch, watch, when, we. Entonces cuando vemos la W tiene sonido de U. Vamos a leer otra vez la lectura, pero más rápido, y aquí también tengo la traducción. Every summer, my family and I travel to the beach for the weekend. We pack our bags early in the morning and drive for 2 hours. When we arrive, my siblings swim in the sea, and I walk along the beach. We eat seafood at a restaurant near the coast and buy souvenirs. In the afternoon, we watch the sunset and take many photographs. Finally, we return to the hotel and rest. Veamos la traducción. Every summer, my family and I travel to the beach for the weekend. Cada verano, mi familia y yo viajamos a la playa durante el fin de semana. We pack our bags early in the morning and drive for 2 hours. Empacamos nuestras maletas temprano y conducimos durante 2 horas. When we arrive, my siblings swim in the sea and I walk along the beach. Cuando llegamos, mis hermanos nadan en el mar y yo camino por la orilla. We eat seafood at a restaurant near the coast and buy souvenirs. Comemos mariscos en un restaurante cerca de la costa y compramos recuerdos. In the afternoon,
we watch the sunset and take many photographs. En la tarde miramos el atardecer y tomamos muchas fotografías. Finally, we return to the hotel and rest. Finalmente regresamos al hotel y descansamos. En inglés podemos ver que usamos más pronombres que en español. Esto pasa porque en inglés los verbos casi no cambian de forma. Entonces, cada vez que empezamos una oración nueva, tenemos que colocar el pronombre. Tenemos que ser específicos sobre de quién se trata la oración. Aquí, por ejemplo, dice, when we arrive, cuando llegamos, nosotros, my siblings swim in the sea, and I walk along the beach. Aquí vemos we al principio porque se refiere a nosotros, al grupo. Después dice my siblings, they, ellos, swim in the sea. Y después hay otro pronombre, and I walk, porque aquí cambia la persona. Pero si vemos acá hacia el final dice in the afternoon we watch the sunset and take many photographs. Aquí dice we watch, nosotros miramos y después tomamos muchas fotografías, pero aquí en take ya no hay otro pronombre. Eso pasa porque el pronombre es el mismo. No cambiamos sobre quién se trata la oración, pero acá arriba sí. Empezamos con el grupo, nosotros, después hablamos sobre ellos, mis hermanos, y después sobre yo, por eso usamos I. Pero en español tenemos que conjugar los verbos a las personas. Dice cuando llegamos, nosotros llegamos. Mis hermanos nadan, ellos nadan. Y yo camino. Bueno, aquí sí agregamos yo, pero no es necesario porque camino ya está conjugado a la persona. En inglés no pasa así porque los verbos no cambian mucho de forma. Quería mencionar estas dos palabras, siblings y souvenirs. No suenan tan común, pero cuando hablamos sobre familias, siblings quiere decir hermanos o hermanas, el grupo completo. No nada más ellas o ellos, son todos mis hermanos. Y souvenirs es algo que se usa mucho cuando viajamos o en las vacaciones. Significa recuerditos de los que se encuentran como en el aeropuerto o en las tiendas locales. Bueno, ahora vamos a leer lo mismo pero en pasado y vamos a ver los verbos en inglés pero en su forma pasada. Trate de repetir también. Last summer, my family and I traveled to the beach for the weekend. We packed our bags early in the morning and drove for 2 hours. When we arrived, my siblings swam in the sea and I walked along the beach. We ate seafood at a restaurant near the coast and bought souvenirs. In the afternoon, we watched the sunset and took many photographs. Finally, we returned to the hotel and rested. Aquí muchos de estos verbos en pasado tienen la terminación ed. Estos verbos son verbos regulares en inglés y eso significa que agregamos ed al final. Todos estos son verbos regulares. Verbos como walked y watched tienen un sonido de T al final, pero verbos como traveled o arrived tienen un sonido de D. En el inglés hablado no importa tanto, pero sí hay un poco de diferencia. Pero el inglés también tiene verbos que no son regulares, como por ejemplo drive se convierte en drove.
swim se convierte en swam. Eat se convierte en ate. Buy se convierte en bought. Take se convierte en took. Y eso quiere decir que pues tenemos que memorizar estos verbos en su forma pasada porque no son regulares. Vamos a ver la traducción y voy a hablar un poquito más sobre las diferentes estructuras para aprender un poco más. Last summer, my family and I traveled to the beach for the weekend. El verano pasado, mi familia y yo viajamos a la playa durante el fin de semana. We packed our bags early in the morning and drove for 2 hours. Empacamos nuestras maletas temprano y conducimos durante 2 horas. When we arrived, my siblings swam in the sea and I walked along the beach. Cuando llegamos, mis hermanos nadaron en el mar y yo caminé por la orilla. We ate seafood at a restaurant near the coast and bought souvenirs. Comimos mariscos en un restaurante cerca de la costa y compramos recuerdos. In the afternoon, we watched the sunset and took many photographs. En la tarde miramos el atardecer y tomamos muchas fotografías. Finally, we returned to the hotel and rested. Finalmente regresamos al hotel y descansamos. La historia es igual, simplemente que está en pasado. En el presente vimos every summer porque estábamos hablando sobre un hábito. En pasado aquí vemos last summer, el verano pasado, last. Casi todo lo demás sigue igual con excepción de que los verbos están en pasado. Y aquí vemos igual los pronombres en inglés. Tenemos que indicar de quién o quiénes estamos hablando. Eso no cambia en los diferentes tiempos. Siempre tenemos que usar los pronombres, con la única excepción siendo cuando en la oración no cambiamos de personas, no cambiamos los pronombres. Voy a leerla un poco más rápido antes de ver la versión en futuro. Last summer, my family and I traveled to the beach for the weekend. We packed our bags early in the morning and drove for 2 hours. When we arrived, my siblings swam in the sea and I walked along the beach. We ate seafood at a restaurant near the coast and bought souvenirs. In the afternoon, we watched the sunset and took many photographs. Finally, we returned to the hotel and rested. Trate de repetir, eso le va a ayudar muchísimo con la pronunciación. Ahora vamos a ver la versión en futuro. Tenemos next summer, my family and I will travel to the beach for the weekend. We will pack our bags early in the morning and drive for 2 hours. When we arrive, my siblings will swim in the sea and I will walk along the beach. We will eat seafood at a restaurant near the coast and buy souvenirs. In the afternoon, we will watch the sunset and take many photographs. Finally, we will return to the hotel and rest. Este texto se parece mucho al texto de la versión en presente, con la gran diferencia que vemos will antes de los verbos. Will es un verbo modal que nos ayuda a crear el tiempo futuro. Y eso no cambia para los diferentes pronombres. Tenemos que usar will para el futuro simple. Y los verbos que le siguen a will están en su modo base, no llevan to. En una lectura pasada me preguntaron que por qué will no está aquí, por ejemplo. We will eat seafood at a restaurant near the coast and buy souvenirs. Solamente vemos will
al principio de la oración. Pero esto lo podemos hacer porque la oración no cambia de tiempo. Tampoco los pronombres, por eso no vemos we will buy souvenirs. Pero sí es posible agregarlo si usted se siente más cómodo o cómoda agregando toda la información. We will eat seafood at a restaurant near the coast and we will buy souvenirs. Esa oración no está incorrecta. Simplemente que podemos quitar we will porque ya la mencionamos anteriormente. Bueno, vamos a leerla un poco más rápido y ver la traducción también, que al final y al cabo es muy parecida, simplemente que usamos verbos en futuro. Next summer, my family and I will travel to the beach for the weekend. We will pack our bags early in the morning and drive for 2 hours. When we arrive, my siblings will swim in the sea and I will walk along the beach. We will eat seafood at a restaurant near the coast and buy souvenirs. In the afternoon, we will watch the sunset and take many photographs. Finally, we will return to the hotel and rest. Aquí vemos next summer, el próximo verano. Anteriormente usamos every summer o last summer para el pasado, pero como estamos hablando sobre el futuro, vamos a usar next. My family and I will travel to the beach for the weekend. Mi familia y yo viajaremos a la playa durante el fin de semana. We will pack our bags early in the morning and drive for 2 hours. Empacaremos nuestras maletas temprano y conduciremos durante 2 horas. When we arrive, my siblings will swim in the sea and I will walk along the beach. Cuando lleguemos, mis hermanos nadarán en el mar y yo caminaré por la orilla. We will eat seafood at a restaurant near the coast and buy souvenirs. Comeremos mariscos en un restaurante cerca de la costa y compraremos recuerdos. In the afternoon, we will watch the sunset and take many photographs. En la tarde miraremos el atardecer y tomaremos muchas fotografías. Finally, we will return to the hotel and rest. Finalmente regresaremos al hotel y descansaremos. Entonces, de nuevo vemos que en el español todos los verbos están conjugados al tiempo futuro. En inglés lo que nos indica eso es la palabra will. Y aquí vemos la historia en los 3 tiempos para que pueda ver las diferencias más de cerca. Esta es una gran manera de practicar la gramática sin tener que estudiarla tan a fondo, porque poco a poco va aprendiendo las estructuras. Espero que haya sido de agrado esta lectura y para seguir aprendiendo más inglés, le invito a ver este próximo video. Thank you very much.